Y bueno, aquellos que la semana pasada anduvieron de pinta, les cuento que vimos 3 mensajes especiales diferentes. Me tocó aventarme domingo de 3x1, ¿verdad? Fue la trilogía de la resurrección. Vimos las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vimos el impacto que causó la resurrección en diferentes personas y cómo la transformación histórica de una comunidad comprobable de más de 10,000 judíos es de los mayores testimonios fidedignos que ese hombre tuvo que haberse levantado de entre los muertos. Desde el punto de vista histórico, no hay otra explicación a por qué esta comunidad tuvo una transformación tan radical. Preguntamos hace 8 días en el segundo servicio cómo explicar que un carpintero de Nazaret trae un cambio en una comunidad judía en cuestión de semanas que no trajo ningún imperio en cuestión de décadas. ¿Qué décadas? Hablemos de siglos. Y vimos en el tercer servicio un tema que titulamos Transformados por la Cruz, donde ya de forma práctica vimos el resultado de su muerte y de su resurrección, su impacto en nuestras vidas. Básicamente vimos las diferentes doctrinas de la salvación, pero explicadas de una forma práctica, porque hay gente que es tristísimo que sepa explicar en un examen teológico todas las doctrinas, pero que no sabe aplicarlas a su vida. Y de nada sirve que sepas definir la justificación si sigues viviendo con culpa, con vergüenza, mirando hacia el pasado. Así que les recomiendo mucho a aquellos que solamente escucharon uno de los mensajes o ninguno, que los busquen en nuestras redes, en la página de YouTube de la iglesia, en la página de Facebook de un servidor. Ahí los pueden encontrar. Estaré compartiendo esta semana en nuestro jueves de Romanos en vivo, las próximas 2 semanas un par de temas especiales donde demostraremos con argumentos históricos que Jesús no fue, como algunos dicen, un robo o una piratería, ¿verdad? Un plagio de religiones esotéricas más antiguas. Y hoy quiero, en este domingo que le llamamos domingo de, ya no de Semana Santa, sino de Pascua, ¿verdad?, continuar hablando un poquito acerca de los efectos de forma práctica de la resurrección de Jesús, y continuaremos con esta línea de enseñanzas, haciendo un paréntesis en nuestra serie de Dunamis, una iglesia con poder. Y quiero compartir un tema especial que he titulado La vida en Adán versus la vida en Jesús. Y veremos lo que la Biblia dice acerca de lo que nosotros heredamos de Adán por causa del pecado, y cómo muchos, a pesar de haber venido a Cristo, siguen viviendo, identificándose con Adán, y cómo eso tiene que cambiar, porque ahora ya nosotros tenemos que identificarnos no con la herencia que recibimos de Adán, sino con la herencia que recibimos de Jesús. Parte de lo que vimos en la serie de Dunamis, una iglesia con poder, es que nosotros somos herederos y coherederos. Pero mucha gente enfatiza esto únicamente hasta la eternidad. Dice, ya en la eternidad, ¿verdad?, heredaré las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, el reino de los cielos. Pero no, desde esta vida nosotros tenemos que comenzar a vivir la vida en Cristo. Efesios dice que ya estamos sentados con Él. Efesios 1 y 2 vale la pena que lo lean en casa, que lo mediten, en lugares celestiales, y tenemos que ocupar esa posición que nos libra de culpa, de vergüenza y de tantas cosas que vimos la semana pasada y que continuaremos aprendiendo. Vamos a ver primero las malas noticias y su aplicación práctica a nuestro día a día, y luego cómo la Biblia dice que esto viene a deshacerse con el postrer Adán, que es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Ahora, ¿quién fue la primera persona que comió el fruto prohibido? La primera persona fue Eva, una mujer. Pero la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. Ahora, ¿qué significa esto, varones? Es la evidencia bíblica de que no importa lo que hagas, lo que digas, tú siempre vas a tener la culpa. La mujer siempre tiene la razón, ¿verdad? Y bueno, ya hablando en serio, la responsabilidad fue dada a Adán. Adán era el encargado. De hecho, la orden de no comer del árbol prohibido no fue dada a Eva, fue dada a Adán, y Adán se la transmitió a su esposa. Y hay muchas razones, y podríamos aquí armar un debate teológico de por qué se le adjudica al hombre, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo para enfocarnos en lo que me interesa que aprendamos, que es lo que la Biblia dice que vino al mundo por causa del pecado de Adán. Dice que el pecado entró, ojo con esto, en el mundo. Fíjate los términos: el pecado entró en el mundo
por un hombre. No dice que comenzó a existir el pecado, sino que entró. Es decir, él no estaba presente en la creación, no era parte de la creación, y entra a la creación por un hombre. Y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Y algunos creen que genéticamente Adán, que tenía la semilla, es el responsable, y por eso la Biblia dice que entra por un hombre. Otros argumentan, no, es que el responsable. En fin, hoy el punto no es ese. El punto es que la Biblia enseña que el pecado entra al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte también pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Vamos a ir parte por parte de este versículo tan polémico. Lo primero que tenemos que aprender es qué es lo que entró al mundo por un hombre. Dice la Biblia que entró el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Al leer que entró, podríamos imaginarlo como una sustancia, como algo metafísico que se infiltró, pero no es así. La palabra pecado, muchos piensan que se refiere a las cosas malas, pero en su idioma original es la palabra amarteia en griego, que significa errar en el blanco. Era una palabra utilizada cuando un arquero disparaba su flecha y no daba en el centro. Se decía que estaba en pecado o que había pecado. Pecado es no dar en el centro, y es cualquier cosa, cualquier acción, cualquier palabra en nuestras vidas que no esté dando en el blanco. ¿En cuál blanco? En el blanco de la voluntad de Dios. De modo que pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Cuando yo fumo, cuando yo me emborracho, cuando me drogo, fornico, adultero, le voy al Cruz Azul, todas cosas perversas, ¿verdad? Estoy pecando. Pero cuando yo no comparto de Cristo a los demás, cuando no oro por los demás, cuando no hago lo que tengo que hacer, también estoy viviendo en pecado. Esto es lo que entró al mundo. Ahora, ¿cómo es que el pecado entra al mundo? ¿A qué es lo que se refiere? A que el ser humano, antes de la caída, no conocía nada más que la vida en el blanco. Es decir, Adán y Eva vivían en el huerto del Edén haciendo la voluntad de Dios. Cuando ellos prueban el fruto prohibido, conocen por primera vez otra alternativa al plan A. Ellos descubren lo que significa vivir fuera de la voluntad de Dios, y esto es lo que entró al ser humano: el conocimiento del bien y del mal, que básicamente es el conocimiento de hacer o no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué dice que entra al mundo? Porque recordamos ahora todas las herencias, ¿verdad?, que el mundo de la genética ha descubierto que nosotros podemos heredar de nuestros antepasados, inclusive no solo rasgos físicos, ¿verdad?, sino también a veces cualidades del carácter, o por así decirlo entre comillas, descualidades del carácter, ¿verdad?, que tú volteas a ver y dices, no inventes, este niño tiene el mismo genio que la abuela, ¿verdad? Tiene el mismo mal carácter de su padre. Y muchas cosas a veces son simplemente hábitos que aprendemos, pero hay también herencias genéticas que inclusive llegan físicamente a afectar a las siguientes generaciones. Médicos regularmente, cuando lo vas a ver por primera vez, te preguntan si tuviste algún antepasado cercano que tuvo diabetes, cáncer o alguna enfermedad que te puede hacer más propenso a desarrollarla. No es que ya si él la tuvo, tú ya te amolaste, tú puedes romper con ese ciclo, ¿verdad? Y en Cristo y con buenos hábitos, etcétera, etcétera, las cosas pueden cambiar, pero nos hace más propenso. Entonces, en su ADN, Adán y Eva descubren lo que significa, para nosotros no es nuevo, pero para ellos sí lo fue, de desobedecer a Dios, vivir fuera de la voluntad de Dios. Y este conocimiento que entra al ser humano fue heredado a las siguientes generaciones. Ellos ahora no nacen en un huerto donde solamente había un plan A, sino que ya vemos a Dios desde el Antiguo Testamento diciéndole a su pueblo: pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge, pues Dios nunca va a obligar a nadie, ¿verdad?, el camino del bien para que tengas bien y te vaya bien y tengas largura de años. Pero Dios nunca obligó a su pueblo, que dicho sea de paso, pues terminó eligiendo el plan B y trajo una serie de consecuencias. ¿Qué es lo que heredamos entonces por causa del pecado de Adán? La posibilidad, la capacidad, el conocimiento de rebelarnos ante el plan de Dios.
de hacer nuestra propia voluntad, de no dar en el blanco, sino dar en cualquier otro lugar que no sea el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vino básicamente a alterar el orden y la perfección de este mundo. Es muy sencillo y lo voy a explicar. Si nosotros apagamos la luz, ¿cuál es el resultado? Oscuridad. La oscuridad en sí misma no es algo que se pueda ver, medir o estudiar, no es tangible. Podríamos en ese sentido decir que no existe. Simplemente el resultado de haber apagado la luz es la ausencia de la luz. El mal en su original, que viene de la palabra aval, porque la palabra maldad en el Antiguo Testamento, evil, significa mal, pero viene de aval, significa distorsión o alteración. Es nada más y nada menos que esto: alterar el plan original. Cuando nosotros alteramos el plan original es tan bueno, es tan perfecto, que cualquier cosa que no sea ese plan no puede ser bueno. Es terrible y por eso le llamamos mal. Pero en sí mismo no es algo que existe, simplemente el resultado, por así decirlo, de la ausencia de esa luz. Lo voy a explicar con la Biblia. Cuando estudiamos teología y hablamos de los atributos de Dios, es hora de darse un zape para despertar un poco, ¿verdad? O tomarse un café, porque esto es bien importante que lo sepamos. Los atributos de Dios son explicados de forma individual para intentar entenderlo mejor. Pero es un error creer que Dios es la suma de una serie de atributos. Dios no es amor más justicia, más paz, más santidad. Dios es todos estos atributos actuando juntos todo el tiempo, al mismo tiempo, en todo lugar. En nuestros términos, porque en sus términos Él habita fuera del tiempo, pero de acuerdo a la forma en la que vemos las cosas, Dios es la suma de todo, y esto le conocemos como la unidad de Dios. Y Dios es tan perfecto que cualquier cosa que se lleve a cabo fuera de Él tiene por resultado lo contrario a lo que es en sus atributos. Ejemplo: Dios no tiene amor. Y esto lo voy a explicar mejor porque me está viendo con cara de, a ver, ya entendí, brother. Pero es importantísimo que lo entendamos porque va a arreglar muchos problemas. Hasta el niño está llorando. Entonces Dios no tiene amor. Si Dios tuviera amor, correríamos el riesgo que un día dejara de tenerlo y entonces dejara de amarnos. ¿Por qué sabemos que nada nos puede separar de su amor? Porque la Biblia no dice que Dios tiene amor. Tú y yo tenemos amor, pero Dios es amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, significa que todo el poco, mucho amor que podamos conocer en el mundo es simplemente un reflejo de lo que Dios nos ha manifestado. De Él nace el amor. Él es la fuente innata de todo amor, porque Él es amor. Si yo vivo una vida sin Dios y Él es la fuente de amor, ¿cuál es el resultado opuesto al amor? Odio, resentimiento, venganza, maldad, todo aquello que va en contra del amor. Si Dios es la fuente de la paz y yo me aparto de Dios, ¿cuál es el resultado natural? Una vida de ansiedad, de temor, de preocupación. ¿Por qué? Porque no estoy obteniéndolo de su fuente original. Si Dios es la fuente original del gozo, una vida sin Dios, una familia sin Dios o un mundo sin Dios va a conocer lo que es la amargura, lo que es el odio. Todo esto entró al mundo. No porque Dios dijera, ahí les va la maldad, el odio, el resentimiento, la ansiedad. Todo esto fue solamente el resultado natural de que el ser humano apagara la luz. No cabe tal cosa como llévense la oscuridad, más bien es prendan la luz. Y de igual forma, cuando nos preguntamos, ¿y por qué en este mundo hay tanta maldad? Cuando entiendo que maldad en su original es la distorsión del original, la respuesta es muy sencilla. No es que todo aquello que nos afecta, el odio, el resentimiento, la amargura, la ansiedad, la maldad, sea algo tangible que Dios se tenga que llevar. Es simplemente el resultado natural de apartarse de la fuente de todo aquello que es perfecto. Dios es tan perfecto y tan necesario que no puede haber un plan B, C o D que sea bueno sin Él. Todo aquello que no está dentro de su luz va a terminar siendo tinieblas. Ahora sí me explico mejor o no. Y esto es lo que entró al mundo. Entonces cuando alguien se pregunte ¿por qué Dios no se lleva la maldad? Bueno, porque tendría que acabar con todos nosotros que somos los que alteramos su plan original.
Es muy sencillo, queremos un mundo perfecto. La pregunta es no por qué Dios no acaba con el mal, sino más bien cuando el ser humano va a rendirse delante de Dios. Porque entonces dejaremos de vivir identificados con Adán, por quien entró todo esto al mundo, y ahora identificados con Jesús, que viene nuevamente a traer luz a nuestras vidas y a decir que somos la luz del mundo y que somos herederos, y a darnos su espíritu, de quien viene amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué aprendemos de aquí de forma práctica? Además de saber todo lo que sucede y cómo entra al mundo, que al igual que el mundo se corrompió por causa de que el ser humano siguió un plan B, querido amigo, querida hermano, hermana que nos acompañas, no hay plan en tu vida, familia, salud, finanzas, fuera de Dios, que tenga un final feliz. Punto. Jesús fue claro y dijo: si permanecen en mí, Juan 15 del 1 al 5, van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero separados de mí, versículo 5, nada pueden hacer. Hay gente que a lo mejor hoy puede levantar la mirada y con arrogancia decir: yo soy feliz sin Dios, estoy bien sin Él. Sí, te lo creo. La pregunta es: ¿hasta cuándo te va a durar? Porque hoy, como lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? La ciencia confirma que esa satisfacción que tú sientes es simplemente un proceso químico en tu cuerpo, de las señales que está recibiendo tu cerebro, de las cosas que le gustan, y cómo al ser procesadas se liberan ciertos químicos, hormonas, neurotransmisores que te hacen sentir bien, pero en cuestión de meses que te acostumbres a las señales, volverá tarde o temprano en el mismo vacío que hay por naturaleza en el ser humano, que no puede ser lleno por siempre sin Dios. Es como una pareja que a lo mejor va en la carretera disfrutando del sol y del día y del clima, y que dice: yo estoy perfecto así, pero que no está preparada para las curvas y barrancos y baches que vienen a continuación. Habrá un punto en nuestras vidas en el que nos demos cuenta cuánto necesitábamos a Dios, y que el problema no era mi crisis, no era mi amargura, no era mi ansiedad, no era mi temor, no era mi odio. Todo eso fue el resultado del problema. El problema es que en algún momento yo apagué la luz. Y tienes a personas en el mundo entero diciendo: llévense la oscuridad, quiten esto de mi vida. Y nos enfocamos inclusive en las consejerías en el punto equivocado. Estamos tratando de aconsejar o predicar de cómo llevarnos las tinieblas, cuando esto no se puede. Solamente hay una raíz de todo esto y una solución, y es muy sencilla: prende la luz. Vuelve al plan a permanecer en Cristo, a ser limpio por su palabra, Juan 15 del 1 al 5, y entonces llevarás fruto, mucho fruto y más fruto. Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, y estoy batallando con lo opuesto, con la antítesis de todo esto, estoy batallando con el odio, con la falta de paz, con el egoísmo, con la falta de dominio propio, ¿qué es lo que necesito? Vivir en el Espíritu para que se produzca este fruto en mi vida y pueda experimentar del plan A perfecto que Dios tiene para mí. Dios es tan perfecto y tan maravilloso y tan completo que no puede haber un buen plan fuera de Él. Por eso cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le dice: Señor, ¿quién le voy a decir a mi pueblo que me ha enviado? Dios no le dijo: diles que te envió un Dios poderoso, bondadoso, re buena onda, lleno de paz. No, es tan grande que no hay forma de explicarlo, y por eso que es pecado tratar de representarlo en una imagen. Porque cualquier intento del ser humano por describir en sus términos la grandeza de Dios va a terminar siempre siendo muy inferior a cuán grande realmente es Él. Es como, por ejemplo, alguna vez, no sé si en algún lugar alguien te hizo un retrato hablado y tú lo viste y dijiste: oye, no manches, así no soy yo estoy más guapo. Y te sentiste ofendido. No vayamos tan lejos. ¿Te ha pasado que toman una foto con el celular? No es un retrato hablado, es la imagen que está reflejando una cámara, y que tú lo ves y dices: no, tómalo otra vez porque salí muy feo. Y que los demás ven, dices: brother, ¿cómo te explico? Pues que así eres. La cámara no puede hacer trampa, no va a decir: a ver, le voy a poner más orejas a este cuate, ¿verdad? Y usamos filtros para tratar de aquí sí me parezco, así soy yo, ¿verdad? Y dices, en el caso de los solteros, a veces cuando se conocen, ¿verdad? Vieron un filtro y de repente la realidad es otra, que ya va a llegar a un punto en el que van a tener que demandar por fraude, porque ya no hay otra manera de explicarlo. Y nosotros con defectos nos molestamos cuando pensamos que no se está retratando la realidad.
Imagínate cuánto más un Dios tan perfecto. El punto al que iba, que Dios le responde a Moisés: diles que yo soy, te ha enviado. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. Porque la mejor forma de describirlo es esta: yo soy. Él es el gran yo soy. Es único, inigualable, indescriptible. Todo aquello que nace de Él es perfecto, pero es tan perfecto que todo aquello que está en Él, que está fuera de Él, va a ser imperfecto, porque va a tener por resultado lo contrario a lo que Él es. ¿Cuál es el gran problema de nuestras vidas? Que estamos viviendo vidas quizás religiosas. Vengo el domingo a la iglesia, aprendo un rato, me persino, tengo un guachinango en mi coche, pero no vivo realmente teniendo una relación con Dios. Y es lo que heredamos de parte de Adán: la capacidad, el conocimiento, la habilidad, por así decirlo entre comillas, más bien la deshabilidad de elegir otro plan que no es el plan original. Y el ser humano, cada vez que elige un plan que no es el plan de Dios, que me comporto como esposo, como esposa, como hijo, que tomo decisiones financieras, que administro mi vida, mi familia, mi negocio, mi cuerpo fuera de la instrucción original de Dios, cada que yo no estoy dentro de su plan, el resultado una y otra vez es opuesto a la perfección de Dios. Está fuera de su luz, es lo que llamamos nosotros tinieblas. ¿Cómo podemos nosotros erradicar esto y vivir identificados con Cristo? Recordando que Cristo, como lo vamos a ver, viene a deshacer las obras del diablo, viene a hacer que nazcamos de nuevo, viene a darnos su perdón, pero también vino a dejarnos su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tenemos aquí sus consejos para caminar en el plan A de nuestras vidas, para que en cada área de nuestras vidas podamos vivir esa perfección de Dios y descubrir aquella maravilla que le prometió a Josué: todo lo que hagas, ¿te lo imaginas? Será prosperado, todo te saldrá bien. Imagínate levantarte cada mañana sin el temor de: ¿y si me va mal? ¿Y si repruebo? ¿Y si la macuspana me batea? ¿Y si se va con otro? ¿Y si mis hijos esto? ¿Y si mi esposa lo otro? Y levantarnos como el rey David y decir: este es el día que hizo el Señor, me alegraré en él, me gozaré en él. Señor, todo lo que hagas será prosperado. No todo será color de rosa, habrá aflicción, pero tú has vencido al mundo y voy a prosperar. ¿Qué significa avanzar? Como José, que aún en la cárcel prosperó, que aún como esclavo prosperó. Señor, aún en crisis, aún sin dinero, aún sin empleo, pero voy a avanzar hacia adelante. Si no fue económicamente, fue emocionalmente, y si no fue espiritualmente, y si no fue en mi carácter, pero de que avanzo, avanzo, porque contigo no hay retroceso. Porque el Señor, aquellos que le aman, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. No en la forma en la que esperábamos, quizá en otra naturaleza, pero con Dios avanzamos. Y es lo que le dijo a Josué. Pero ¿qué le instruyó? ¿Qué le mandó antes? Vas a meditar en mi palabra todos los días de tu vida, de día y de noche. Nunca se va a apartar de tu boca este libro. Lo vas a guardar en tu corazón, lo vas a hablar. Y cuando yo medito su palabra, y no solamente con muchos religiosos que la meditan para pelear en internet, le llamo yo los teólogos del Facebook, ¿verdad? Nada más andan ahí viendo a ver quién se equivocó para pelear, y el fruto de sus vidas demuestra que todavía no saben nada de lo que dicen que supuestamente saben. No, cuando la medito para guardarla y para compartirla y para hablarla, el resultado es lo que Dios le dijo a Josué: empiezo a avanzar en todas las áreas de mi vida, porque en todas las áreas de mi vida estoy caminando con la dirección de Dios. Querida familia, antes de pasar al siguiente punto, te quiero hacer una pregunta. Esto es lo que recibe el mundo a causa de Adán. ¿Qué es lo que están heredando nuestras siguientes generaciones? ¿Qué es lo que estamos modelando a nuestros hijos? Están viendo padres y madres, están viendo hermanos, están viendo amigos, están viendo personas que cada rato toman el plan B, el plan C o el plan D, o están viendo personas que no son perfectas, pero que al menos procuran, intentan y saben que el mejor plan es el plan A. No estoy hablando de ser legalista y poner cargas y decir: oh, si te equivocaste, pagano, pecador, aleluya. No, todos nos equivocamos. Pero una cosa es que yo me equivoque y que lo reconozca y me arrepienta, y como dice Proverbios 4:23, reconozca a Dios en todos mis caminos y vea cómo Él endereza mis veredas. Y otra cosa es que premeditada, consciente y cínicamente esté viviendo de forma permanente fuera de la voluntad de Dios, sin el más mínimo problema.
Dios no es parte de mi vida, Dios no está en mis decisiones, tomo decisiones importantes sin orar, sin consultar con Dios. ¿Qué es lo que van a heredar las siguientes generaciones? Lo mismo que recibimos de Adán, la capacidad, la deshabilidad de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y no nos extrañemos, aquellos que nos rodean toman decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque fue lo que aprendieron, porque fue lo que les modelamos, porque fue lo que les enseñamos. Y como ya lo expliqué, por la razón que lo expliqué, el resultado de eso no va a ser bueno. ¿Y por qué está mi descendencia en tinieblas? Bueno, quizá porque les enseñamos a caminar en tinieblas. Entra al mundo el pecado, entra al mundo la capacidad de vivir dentro de otro plan que no es el plan de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice que por el pecado, regresamos a Romanos 5:12, entró también la muerte. Y si por el pecado la muerte, y dice que así la muerte pasó también ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A qué muerte se refiere? Son tres tipos de muerte, los explico rapidísimo. Número uno, la muerte espiritual, que es la separación inmediata de nuestro hombre interior de la presencia de Dios. Adán y Eva son echados fuera del huerto del Edén, son separados de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, si los quieres leer conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta tiene que ser nuestra nueva naturaleza. Esta tiene que ser parte de nuestra nueva identidad. Ya no vivir con la culpa, la condenación, la vergüenza, fuera de la voluntad de Dios, sino ahora dentro de la voluntad de Dios, porque no me identifico con Adán, sino con el postrer Adán, que veremos más adelante. Romanos dice, es Cristo que nos dio vida, vida en abundancia, vida en esta vida y vida eterna. Pero sin Cristo, ¿cuál era el estado del ser humano? Muerte espiritual, separados de Dios. Por eso hace rato dije, hay un vacío sin Cristo que nunca se va a llenar, porque es esta separación. Adán y Eva eran plenos en el huerto del Edén. Desde que son echados fuera del huerto del Edén, viene un vacío por naturaleza al ser humano que está en búsqueda de la felicidad. Y por eso, como hace poco lo compartía, te encuentras con políticos, artistas, famosos, deportistas, actores, etcétera, que han alcanzado la cima en su carrera, que tienen todo lo que el hombre desea, pero que Salomón, que también lo tuvo todo, concluyó: todo es vanidad de vanidades. Pues como hoy hace rato te dije, confirma la ciencia, Eclesiastés 1:18, nunca se va a saciar el ojo de oír, de ver, y el oído de oír. Siempre, tarde o temprano, va a volver el mismo vacío si vivimos una vida sin Dios. En segundo lugar entra la muerte física, que es un proceso que comienza inmediatamente después de la caída, que ocurre al momento que se separa nuestra alma de nuestro cuerpo. Y eso no solamente afectó al hombre, esto es interesantísimo, sino que afectó a toda la creación. Toda la creación está con dolores de parto, gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y el mundo también fue maldecido por causa de la caída humana y se sujetó al estado de entropía, y vino una descomposición general. Ahora, no sé si tú te has preguntado esto, que también es interesantísimo, hablando de la herencia de Adán y haciendo la aplicación de lo que heredamos nosotros a las siguientes generaciones. ¿Por qué entra la muerte al mundo si los que pecaron fueron Adán y Eva? ¿Qué culpa tiene la pobre jirafa? ¿Qué culpa el borreguito? ¿Qué culpa los camellos? ¿Qué culpa tuvo la creación? ¿Por qué la creación también fue sujeta a ese estado de entropía? ¿Por qué no la creación siguió su curso natural?
mientras iba muriendo el ser humano que fue el que pecó? ¿Nunca te lo has preguntado? La respuesta, no por la respuesta en sí misma, sino por su aplicación, es impactante. Porque la creación estaba bajo la autoridad del ser humano. Recuerda que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y les dijo que iban a señorear sobre la tierra y que iban a sojuzgar la tierra. La autoridad del hombre era Dios, pero la autoridad de la creación era el hombre. Digan conmigo, yuyuy, ayayay. Y cuando el hombre peca, afecta todo aquello que estaba bajo su autoridad. Entonces, no solo por causa de Adán entra el pecado al mundo, sino entra también la muerte a todo el mundo. Y este es un principio de autoridad y sus consecuencias que nos tiene que poner alertas a todos aquellos que somos autoridad de algo, de alguien. Autoridad en tu empresa, en tu ministerio, en tu familia, en tu grupo de discípulos, porque lo que tú hagas puede afectar para bien o para mal a aquellos que están bajo tu autoridad. Dile al de al lado, tómala. Porque mucha gente dice, es mi vida, yo hago lo que quiera, no se metan conmigo, no me molesten. No solamente eres tú. Si eres tú solo como el llanero solitario, ahí sí entre tú y Dios se arreglan. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Israel, por ejemplo, fue afectado por malas decisiones que tomaron los reyes? Y podemos ver eso en tantas aplicaciones en la Biblia. Y eso nos tiene que hacer despertar a todos como autoridad, porque comenzando por nuestra propia casa, nuestra familia puede ser afectada si yo no vivo con temor de Dios, con respeto de Dios, con reverencia a Dios, y pienso que me puedo burlar porque mi esposa no se entera y mis hijos no se dan cuenta, y en la iglesia se la creen con la gran cara de hipócrita que pongo. Puedes engañar a todo el mundo y vivir años siendo infiel, siendo deshonesto, corrupto. Pero dice la Biblia, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6, 17 y 18, eso también segará. Hay una ley que es la de la siembra y la de la cosecha. No es que Dios dice, ahora te maldigo para que se te quite, aleluya, y a tu familia también, porque ahora sí que ¿qué culpa tiene el niño? No, es el resultado natural de mis acciones. Si yo me dedico al campo, por ejemplo, y dejo de trabajar la tierra, ¿qué va a pasar con la tierra? No va a dar fruto. ¿Y quién va a ser afectado? Todo aquel que depende de esa tierra. Y no tuvo que ver Dios en el proceso. No puede salir la familia y decir, Dios, ¿por qué no hubo el fruto este año? Porque el encargado del campo se volvió un haragán. Entonces yo no les mandé la maldición, fue el resultado natural de su irresponsabilidad. Y lo mismo aplica en todas las áreas de nuestra vida. Tienes un hombre, por ejemplo, en casa que no trabaja, que es tranza y que pierde el favor de Dios en sus finanzas. ¿A quién va a afectar? Implícitamente hablando, a su familia. Tienes a alguien en casa que es inmoral, ¿a quién va a afectar? A su familia. Y vivimos la vida culpando a Dios de lo que provocamos nosotros, diciendo, ven y arregla el problema, en vez de darnos cuenta que la solución está frente a nuestros ojos. Y se llama arrepentimiento, cambiar mi forma de pensar, rendirle mi vida a Cristo y vivir dentro de su voluntad. No es solamente tu vida, sino a quién te estás llevando, como dice Primera de Pancho 10:2, entre las patas, con tus buenas o malas decisiones. Y tú puedes ser una fuente de luz y puedes ser un canal de bendición en todas las áreas de tu vida y proveer a todos los que te rodean, y que seas un ejemplo de espiritualidad, un ejemplo de emociones estables, y que aprendan de ti tu buen carácter, y que aprendan de ti estar en paz, y que aprendan de ti a vivir con gozo, y que reciban de ti financieramente hablando toda la provisión. O podemos, como ya lo vimos en el punto número 1, decir, yo voy a tomar mi plan A. Ese es el que me dijeron, están locos los aleluyos. Yo voy a hacer lo que yo quiera, vivir fuera de Dios, hacer mi santa voluntad, y entonces comenzar a corromper espiritualmente a tu descendencia, traer una bola de emociones negativos, porque es lo que produces y lo que heredaste y lo que modelaste financieramente hablando, desencadenar años de una crisis y ver cómo padece la gente que más amas por tu irresponsabilidad. Y no te lo digo para que te llenes de culpa y digas, acabando el servicio me aviento por la primera ventana que me encuentro, ¿verdad? Sino para que nos demos cuenta de cuál es el verdadero problema del mundo, del ser humano,
de las familias y estructuras actuales y cómo se puede revertir solamente a través de una vida en Cristo. Por eso titulé el mensaje, ¿la vida en Adán o la vida en Cristo? Todo esto es muy crudo y hasta que ay, y algunos se enojaron y ya se quieren ir, ¿verdad? Dicen, ¿para qué vine hoy? Me hubiera seguido el puente hasta la próxima semana. Y no es para eso, sino para que nos demos cuenta del problema y podamos atenderlo de la forma correcta a través de una vida en Cristo. Porque como te decía, punto número 2, el pecado de la autoridad de una u otra forma va a afectar a aquellos que están bajo su responsabilidad, bajo su autoridad. Te encuentras en iglesias, por ejemplo, se corrompe quien está a cargo, empieza a corromper el mensaje, a predicar humanismo, a omitir la palabra arrepentimiento. Y ¿sabes qué dice Jeremías 23? Hablando de falsos profetas que alimentaban con vanas esperanzas. Dice, si ellos hubieran estado en el secreto de Jehová, habrían hecho oír mi palabra y mi voz a mi pueblo, y el pueblo se hubiera vuelto de su mal camino y de sus obras. O sea, de una nación entera que fue desviada por lo que les hablaron. Y claro, no es que eran víctimas, ¿verdad? Ellos también tenían acceso a la palabra y podían haberse arrepentido, pero era como un autoengaño comunal, en el cual unos felices escuchando un mensaje totalmente diluido, y la autoridad siendo responsable de que no salieran de ese estado, alterando la palabra original. En tercer lugar entra la muerte eterna, que es lo que conocemos como la muerte segunda, cuando nuestro hombre interior es eternamente separado de Dios en el infierno, el cual es real, dicho sea de paso. Ahora hay gente que he escuchado que dice, oye, qué injusto Dios que me castiga por el pecado de Adán. Un día leí en alguna publicación a alguien peleándose casi con Dios. ¿Y yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán y de lo que hizo Eva? Bueno, te lo voy a poner así de fácil. Si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Serías salvo porque hasta el día de hoy tú no has pecado? Levanten la mano, ¿quién puede decir si yo nunca he pecado? Arriba las manos los soberbios. ¿No hay nadie? ¿No? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, aunque Adán no fuera parte de la ecuación, todos de todas formas hemos pecado. La libertad de elegir entre el bien y el mal nos hubiera sido dada a nosotros de todas formas, porque estuvo ahí desde el huerto del Edén. Y esa libertad de decisión fue parte de la perfección en la creación de Dios. ¿Y por qué Dios permitió la entrada del mal? Porque lo opuesto hubiera sido crear un mundo sin esa libertad, lo cual sería peor, porque hablaríamos de un Dios manipulador. Entonces hablaríamos de una creación sin libertad, y sin libertad no conoceríamos el amor verdadero. ¿Sí me explico? Entonces parte de la perfección es la libertad. Y hay teólogos, sobre todo aquellos grandes apologistas en la historia del cristianismo, que dicen que la imperfección surgió de la perfección. Y bueno, si habláramos de Dios y la existencia del mal, podría meditar un poco más en cosas bien interesantes, por qué lo sigue permitiendo, cuál es su propósito de cara a la eternidad, etcétera, pero no quiero enfocarme en esto. El punto es si Adán no hubiera pecado, la libertad hubiera seguido existiendo para ti y para mí, y la pregunta es, ¿cómo has utilizado tú esa libertad? Ya estando en Cristo. Porque estamos en una posición similar entonces a la de Adán en el huerto del Edén. Conocimos a Cristo, su perfección, recibimos su Espíritu, estamos en la presencia de Dios, y la pregunta es si desde que vinimos a Cristo para acá nunca hemos pecado. Creo que todos somos testigos de que aún estando en Cristo muchas veces usamos la libertad para lo que no es correcto. Y por eso la Biblia no dice, regresando a donde estábamos, que era Romanos capítulo 5, no dice por cuanto un hombre pecó, sino que dice por cuanto todos pecaron. No sé si te diste cuenta, fíjate, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí sí, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, más que el pastor y el papa. ¿Te acuerdas? ¿O no dice eso último? Nadie, todos pecamos. Apocalipsis 13 versículo 8 dice que Cristo fue inmolado. Escucha esto, desde la fundación del mundo.
Lo cual quiere decir que desde antes de crear el mundo Dios sabía que la humanidad iba a pecar y que iba a requerir de un Salvador. Jesús no fue el plan C de Dios. Lo que celebramos en estas últimas 2 semanas no fue el plan C de Dios. No es que Dios hace al hombre y dice: ya pecó Adán, ¿y ahora qué voy a hacer? No me lo esperaba. Pues ahora les voy a dar una ley bien pesada para que la cumplan. Señor, ya rompieron la ley. No, hombre, salieron más paganos de lo que imaginaba. Y ahora pues ni modo, los destruyo o que alguien pague por sus pecados. Y mucha gente imagina como si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se hubieran echado un volado en el cielo. Jesús, perdiste, ni modo, te toca morir por ellos en la cruz. Plan C, a ver si este funciona. No, Jesús siempre fue el plan A. ¿Por qué Dios nos da la ley? Dice Gálatas, porque es nuestro ayo, porque nos lleva a Cristo. Porque nos muestra que somos incapaces de cumplir con su ley, que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Porque el ser humano es tan soberbio que si Dios lo hubiera dicho desde el día A: arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, el ser humano habría dicho: ¿Salvador de qué? De tus pecados. ¿Cuáles? Entonces el ser humano primero tiene que estar plenamente consciente de que ante los ojos de Dios era imperfecto y era pecador, que estaba en problemas serios con la autoridad y requería por tanto de un abogado y de un Salvador que intercediera delante del juez a favor de su causa. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo, lo cual nos enseña que Dios ya sabía que tú y yo íbamos a pecar. Ahora esto es maravilloso. Aún sabiéndolo, decidió pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Aún sabiendo lo que íbamos a hacer. Cristo no pagó por los pecados que cometimos en algún momento y que Él supo en ese momento que cometimos, sino que Él pagó por los pecados que cometimos, pero que Él ya sabía que íbamos a cometer. Y esto es impactante porque cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, mucha gente lo interpreta como que Dios sabe todo lo que está pasando porque estuvo presente en el momento que pasó. No, Dios sabe todo lo que está pasando porque ya sabía que iba a pasar antes de que pasara. ¿En qué me baso para esto? Además de este versículo que el rey David dijo: aún no sale la palabra de mi boca y tú ya sabes de todas formas lo que voy a decir. Jesús en la última cena con los 12 discípulos les advirtió que uno de ellos lo iba a entregar antes de que lo entregara, que todos le iban a abandonar y que Pedro le iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Todos le dijeron: Señor, nunca tal cosa acontezca. Jesús les dijo: todos esta noche me van a fallar. De modo que, como algún día te compartí en el mensaje que titulé Dios no está decepcionado de ti, te sigue esperando, cuando tú y yo pecamos, no decepcionamos a Dios, porque para decepcionar a alguien tú tienes que quebrar su expectativa, y Dios ya sabía que ibas a pecar antes de que pecara. Por supuesto que contristas al Espíritu Santo, por supuesto que duele a su corazón, y no tenemos que enfocar esto en: como ya sabe que voy a pecar, pues entonces voy a seguir pecando, sino al contrario, no enfocar esto al libertinaje, sino a la santidad y al arrepentimiento. Tendría que ser yo el más duro de corazón, infeliz y desgraciado, para creer estas palabras y utilizarlas para vivir una vida de libertinaje. Aquel que utiliza la gracia sobre pretexto para libertinaje no la ha entendido, porque la gracia no lleva al abuso de la misma, no lleva al pecado, sino al arrepentimiento. Es el primer paso para una vida en santidad. Tristemente, a veces sucede justamente lo contrario, únicamente porque no se le ha entendido. Pero Romanos 2:4 dice que es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. Lo que tiene que llevarme a Dios no es el miedo a Dios, sino el amor a Dios. Le amamos, dice primera de Juan 4, porque Él nos amó primero. ¿De qué se trata esto? De decir: Señor, tú ya sabías lo que iba a hacer, lo que iba a decir, que te iba a fallar, y aún así pagaste por mí la cruz del Calvario, y me has dado tu presencia, tu espíritu, me llamaste, me elegiste, me diste dones, talentos, me has dado tu bendición, tu protección. A pesar de que sabías todo lo que iba a hacer y sabes todo lo que voy a seguir haciendo, ¿sigues estando conmigo? Sí. ¿Y por qué sigues apoyando a un infeliz desgraciado como yo? Porque te amo. Y porque nunca ha dependido su amor de lo que hagamos,
Si así fuera, nunca la habríamos amado. En esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Estando en nuestros pecados nos amó. Y cuando alguien entiende ese amor, el resultado natural es amarle, es rendirse a Él y darle gracias. Entonces, cuando yo entiendo todo esto, no le enfoco en, pues mira, el Señor pagó por mí antes de que yo pecara y Él sabía que iba a pecar, así que voy a seguir pecando. Quien piensa así no ha entendido nada. Cuando alguien cree, asimila y recibe estas palabras, dice: Señor, has sido tan bueno, tan grande, tan amoroso, tan paciente, que cómo no podría responder entregando todo a un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso como tú. Entender lo que la Biblia dice que pasó con el mundo no nos tiene que llevar a pelearnos con Dios. Señor, ¿y por qué si Adán fue el que pecó? No nos tiene que llevar tampoco a rebelarnos en contra de Dios. Pues voy a seguir pecando porque Él ya sabía, de todas formas pagó por mí. Tiene que llevarnos a rendir nuestras vidas a Él, a decir: Señor, quiero vivir dentro de ese plan A que aprendí al principio del mensaje, no solo porque es lo mejor para mi vida, sino porque cómo no habría de honrar, servir, amar, buscar a un Dios tan bueno, tan grande como tú. Cae el ser humano, entra el pecado, entra la muerte y una serie de consecuencias y una depravación total. Quiero leerte algunos versículos que describen perfectamente el estado del ser humano sin Dios y después terminar leyendo lo que vino a traer Cristo Jesús. Aunque lo hemos estado viendo, quiero que lo veamos de forma explícita en los siguientes versículos. Pero antes, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Este era nuestro estado en Adán. 2 Corintios 4, versículo 3 dice: pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo estábamos antes? Ciegos, no veíamos, no entendíamos. Ahora en Cristo yo ya no estoy ciego, ya veo la luz, me quitó las vendas de los ojos, no puedo seguir viviendo en esa necedad. Efesios 2, versículo 1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la potestad, dice el versículo 2, del príncipe de la potestad del aire. Más adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esto lo vimos hace 8 días en el tercer servicio, y trasladado al reino de su amado Hijo. Éramos parte del reino de las tinieblas, pertenecíamos al reino de las tinieblas, y por eso es que es tristísimo, ¿verdad?, que mucha gente después de haber venido a Cristo no recuerde lo que Jesús dijo en Lucas 10, 17 en adelante: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y la promesa de y nada les dañará. Pablo pregunta: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice 2 veces que aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, que ningún arma forjada añade prosperar nuestra contra, que quién nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. Entonces veíamos, creo que la semana pasada, ¿no?, cuando gente preocupada porque les están haciendo un trabajo de brujería, que porque qué tal que si sigo bajo la maldición generacional de mis tatarabuelos, y qué tal que no he roto esta maldición de mis bisabuelos. Querido hermano, esto era nuestra vida en Adán, pero ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y Jesús en la cruz del Calvario, cuando terminó, no dijo: bueno, ahí les falta que hagan esta oración y esta liberación y esto, aquello y el otro. Él dijo: consumado es. Y nos dio autoridad sobre las tinieblas y nos libró de todo pecado y de todas las consecuencias del pecado y de toda maldición. Porque la maldición no era algo que venía del enemigo, sino venía de parte de Dios, quien hablaba de maldiciones que alcanzarían hasta la tercera o cuarta generación. Eran maldiciones de parte de ¿quién? De Dios. Pregunta: ¿cómo puedo estar bajo maldición estando en Cristo? No. Jesús, vimos la semana pasada, fue propiciación por nuestros pecados. Esto nos pasa por no estudiar la Biblia. Que propiciación significa intervenir para apaciguar la ira de alguien que está sobre otro. Cristo fue propiciación, lo cual significa la ira de Dios que estaba sobre mí se apaciguó en la cruz del Calvario, donde ya dejé de estar bajo la ira de Dios y comencé a estar bajo la gracia de Dios.
ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino al reino de su amado Hijo, en quien tengo por su sangre el perdón de pecados. Heredamos de nuestros antepasados modelos de conducta que aprendimos, que tenemos que eliminar en Cristo. Pero hablar de un cristiano que sigue bajo una maldición generacional es hablar de que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente. Es creer que nosotros podemos hacer algo que Él no hizo, cuando Él en la cruz lo hizo todo. Romanos 5, versículo 17. Fíjate lo que dice. Romanos 5, versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para revelar al pecado, para enseñarnos que estábamos en pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es nuestra nueva naturaleza. Ya no estamos muertos, estamos vivos, porque ya no estamos bajo la herencia de Adán, estamos bajo la herencia de Cristo Jesús, que venció a la muerte y al pecado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí despojó a los principados y potestades, ahí los exhibió, ahí les quitó toda autoridad, ahí nos dio libertad, ahí nos dio vida eterna y lo más importante, una nueva herencia. ¿Qué dijo Pablo a sus discípulos? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hablamos básicamente de dos cosas que entran al mundo por causa del pecado de Adán, que fue el pecado, capacidad de vivir fuera de la voluntad de Dios, y vivimos durante años imitando el modelo de vida de Adán, eligiendo el fruto prohibido, y entra la muerte. Cristo Jesús viene a traer remedio a los dos problemas más grandes del mundo: a traer vida y vida eterna, vida en la eternidad y vida en esta vida, a volver a unir nuestro espíritu con Dios, a librarnos de la condenación eterna. Y no podemos regresar el tiempo y solamente haber escuchado de un plan A, pero sí podemos hoy saber que no hay nada mejor que el plan A, y tenemos ahora un nuevo modelo de Adán a seguir, que es el postrer Adán, es Cristo Jesús, que nos viene a enseñar que ahora qué rollo con esto. Si van a poner que esté bonito, si no está, que era de Paquita la del barrio, que está ahí medio raro, que viene a enseñarnos una nueva forma de vida, que viene a decir: ahora imítenme a mí. Ahora tenemos nosotros la revelación de toda esta verdad. Ahora nosotros conocemos sí el plan A y también el plan B. Desafortunadamente sigue en nuestro ADN la posibilidad de elegir otro camino, pero ahora a través de la revelación de Jesús sabemos que ese camino no vale la pena, que ese camino no trae vida, que ese camino trae muerte y trae destrucción. Y por eso Jesús dijo: el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Estos son los efectos del pecado. Pero no dijo: pues brothers, ya se amolaron, ya ni modo, por culpa de Adán, a vivir en el plan B. No, dijo: más yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Podemos vivir una vida en abundancia ahora en Cristo Jesús. Mi hermano, ya no sigas viviendo en Adán, ahora vive plantado en Cristo y modela esta nueva forma de vida a las siguientes generaciones. Termino con esto. Desde Génesis 3:15, Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios habla de la simiente de Eva, que es Jesús. ¿Y por qué dice que lo heriría en la cabeza? Porque lo hirió con una herida mortal cuando le venció
hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que todo el esfuerzo de Satanás por contaminar a la creación en el huerto del Edén, por separarnos de Dios, por meter el pecado al mundo, por todo lo que iba a pasar, no sirvió de absolutamente nada para aquellos que estamos en Cristo, porque por la obra de Cristo Jesús fuimos limpios del pecado, fuimos perdonados del pecado, fuimos librados de la muerte eterna. Aquel velo que impedía la entrada al lugar santísimo, representación de que estábamos separados espiritualmente de Dios, fue rasgado de arriba abajo cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, lo cual significa que como en el huerto del Edén, otra vez tenemos acceso para habitar confiadamente en la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios habita por la fe en nuestros corazones. Ya no estás separado de Dios, ya no estás muerto y ya no estás sin una brújula para saber a dónde ir. Ahora en Cristo tienes su presencia, tienes vida y tienes dirección, para con la dirección tener bendición. Si hay algo en tu vida que tienes que corregir, este es el momento adecuado. Si hace rato Dios confrontó tu corazón y reconoces que hay cosas en tu vida que han sido parte del plan B, del plan C, del plan D, no es para salir de aquí y aventarte por la ventana, es para hoy ponerte en orden delante de Dios y descubrir cómo Él todavía sigue enderezando nuestras veredas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, gracias, porque en la cruz del Calvario hace 2000 años tú viniste a cambiarlo todo. Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús derramada en aquella cruz y danos tu perdón y el regalo de la vida eterna. Dile: Dios, recibo este perdón, recibo la justicia que tú me das y creo en toda la obra de salvación que va implícita. Salgo de este lugar sin temor a lo que pueda hacerme el reino de las tinieblas, sino más bien con reverencia de tu reino, sabiendo que separado de ti, ahí sí me meto en problemas porque estoy totalmente desamparado, pero con la convicción de que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y de que no temeré mal alguno. Que en el mundo tendré aflicción, pero tú dijiste: confiad, yo he vencido al mundo. Quiero tener esa confianza, esa convicción y vivir esa vida en victoria, libre de culpa, de vergüenza, de condenación. Dile: Señor, perdóname si he vivido eligiendo vez tras vez el plan B, el plan C, el plan D. No quiero otro plan que no sea el plan A. Eres tan perfecto, Señor, que hoy me queda claro que no hay nada bueno lejos de ti. Que tantas cosas en mi vida que yo pensaba que eran el problema, hoy tú me muestras son solamente el resultado del problema real. El problema real es el día que creí que podía apartarme de ti, apagar la luz y seguir caminando con resultados positivos. Hoy me retracto de esa posición tan arrogante y reconozco cuánto te necesito y me vuelvo a ti, Señor. No me preocuparé de los problemas a mi alrededor, me ocuparé de caminar en tu voluntad y entonces sonreiré sabiendo que aún las adversidades obrarán para mi bien. Dile: Señor, renuncio a seguir viviendo bajo esta herencia de Adán y me quiero identificar y caminar ahora con la herencia de Jesús. Quiero que seas tú mi modelo a seguir. Quiero vivir esa vida abundante que tienes para mí. Quiero volver a tu presencia. Dile: gracias porque esto es posible, porque tú hace 2000 años moriste en la cruz del Calvario, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y dile: yo lo creo, todas de hoy en adelante son hechas nuevas. Gracias, Señor, dile, por esta nueva oportunidad, por este nuevo comienzo, por esta vida en tu voluntad buena, agradable y perfecta, que voy a vivir en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en mi hogar, ministerio, trabajo, negocio, en todo lo que haga, en todo lo que piense, en todo lo que diga. Yo quiero dar en el blanco y descubrir la perfección y la bendición que hay de una vida en Cristo. Dios, que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.